400.000 hombres, muertos, no en una guerra contra un enemigo extranjero, no contra un imperio que vino a invadir sus tierras, muertos peleando contra sus propios hermanos, sus propios vecinos, en algunos casos contra su propio padre. La Guerra Civil Americana fue la guerra más devastadora que Estados Unidos jamás ha peleado, y lo más perturbador de todo es que nadie, absolutamente nadie, creyó que iba a llegar tan lejos. En abril de 1861, un país que se había construido sobre la idea de la libertad, se partió en dos mitades que se odiaban con una ferocidad que ningún discurso político podía contener ya. Y lo que vino después fue 4 años de un infierno tan profundo, tan personal, tan absurdo en su crueldad, que todavía hoy, más de 160 años después, Estados Unidos carga con esas cicatrices en su alma colectiva. Pero para entender por qué ocurrió esto, necesitas entender algo que te va a sorprender. No empezó con un disparo, empezó con algodón. En las décadas previas a la guerra, el sur de Estados Unidos era una máquina económica construida sobre un solo cimiento: la esclavitud. Más de 4 millones de personas vivían como propiedad en las plantaciones de Virginia, Georgia, Mississippi, Carolina del Sur y los demás estados sureños. 4 millones de seres humanos que no podían elegir dónde vivir, con quién casarse, ni si sus hijos iban a seguir a su lado al día siguiente o iban a ser vendidos a otro dueño en otro estado a miles de kilómetros de distancia. El historiador James McPherson, en su obra clásica sobre este periodo, describió el sistema esclavista del sur como una de las instituciones más brutales que cualquier sociedad occidental haya sostenido en tiempos modernos. Y sin embargo, para la élite sureña, era simplemente el orden natural de las cosas. No lo cuestionaban, lo defendían con argumentos económicos, religiosos y filosóficos, construidos durante generaciones enteras. El norte, en cambio, se estaba industrializando a una velocidad feroz. Fábricas, ferrocarriles, inmigrantes que llegaban por millones a trabajar en las ciudades de Nueva York, Boston, Chicago. Dos mundos completamente distintos, compartiendo la misma bandera, el mismo himno y cada vez menos valores en común. Y la tensión entre esos dos mundos llevaba décadas acumulándose como vapor en una caldera sellada, sin válvula de escape y sin nadie con suficiente valentía política para abrirla de forma controlada antes de que todo explotara. Hubo intentos de negociación. Hubo compromisos legislativos que patearon el problema hacia adelante sin resolverlo. El compromiso de Missouri en 1820, el compromiso de 1850, la ley Kansas-Nebraska de 1854, todos fueron parches sobre una herida que no dejaba de infectarse. Cada vez que el Congreso llegaba a un acuerdo, ambos lados salían insatisfechos y más convencidos de que el otro bando era irreconciliable. Y en los territorios del oeste, donde se debatía si los nuevos estados serían esclavistas o libres, la violencia ya había comenzado mucho antes de que ningún ejército formal entrara en combate. En Kansas, grupos pro-esclavistas y abolicionistas se enfrentaban en ataques y represalias que dejaban pueblos enteros quemados. Los periódicos de la época lo llamaron Bleeding Kansas, Kansas sangrando, y nadie en Washington supo cómo pararlo. Cuando Abraham Lincoln ganó la presidencia en noviembre de 1860, algo se rompió definitivamente. Lincoln no era un abolicionista radical, que eso hay que dejarlo absolutamente claro. Era un hombre que creía que la esclavitud era un mal moral, sí, pero que en sus primeros años de carrera política
Había repetido que no tenía intención de tocarla donde ya existía. Lo que el sur temía de Lincoln no era tanto lo que prometía hacer, sino lo que representaba. Era un hombre del norte, elegido sin un solo voto electoral del sur, y su victoria significó para los estados sureños algo aterrador. Que el equilibrio de poder político estaba cambiando, y que sus intereses, y con ellos su economía construida sobre mano de obra forzada, empezaban a perder terreno de forma irreversible. No esperaron ni un mes. Carolina del Sur se separó de la Unión en diciembre de ese mismo año. Para febrero de 1861, 6 estados más la habían seguido: Mississippi, Florida, Alabama, Georgia, Luisiana, Texas. Juntos formaron los Estados Confederados de América, con Jefferson Davis como presidente, y una constitución que garantizaba explícitamente el derecho a poseer esclavos. No lo escondieron. Lo pusieron en el papel con una claridad que no deja espacio para interpretaciones alternativas. Alexander Stephens, el vicepresidente confederado, dio un discurso en marzo de ese año que la historia registró como el discurso de la piedra angular, donde declaró sin rodeos que la esclavitud era la piedra angular sobre la que se construía la nueva nación. Eso no es una interpretación posterior, son sus palabras exactas. El 12 de abril de 1861, fuerzas confederadas abrieron fuego sobre el fuerte Sumter, una guarnición de la Unión en la bahía de Charleston, Carolina del Sur. 34 horas de bombardeo. Sin bajas directas ese primer día, pero el mensaje fue absolutamente claro. La guerra había comenzado, y lo que nadie, ni el norte ni el sur, entendió en ese momento, era que iban a necesitar 4 años y cientos de miles de vidas para apagarla. Al inicio, los dos bandos estaban seguros de que esto iba a durar semanas. El sur creía que el norte no tenía estómago para pelear, que los soldados yanquis eran hombres de ciudad sin la dureza necesaria para una guerra real. El norte creía que el sur colapsaría rápido sin el apoyo industrial del resto del país, que sin fábricas ni ferrocarriles suficientes, la Confederación no podría sostener un ejército por mucho tiempo. Los dos estaban equivocados, de una forma tan absoluta que da vértigo pensarlo desde aquí. Civiles del norte llegaron a la primera gran batalla, Bull Run, en julio de 1861, en carruajes, con canastas de picnic, como si fueran a presenciar un espectáculo veraniego a las afueras de Washington. Senadores, damas de la sociedad, periodistas con sus libretas. Lo que vieron los dejó helados para el resto de sus vidas. Las tropas de la Unión, mal organizadas y peor lideradas, fueron aplastadas por los confederados y huyeron en desbandada hacia la capital. Los civiles huyeron con ellos, mezclados con los soldados en una caravana de pánico y vergüenza que llegó a Washington al anochecer. No hubo picnic, solo el primer golpe de realidad de una guerra que iba a ser mucho más larga y mucho más oscura de lo que nadie había imaginado. La Confederación tenía algo que el norte tardó demasiado tiempo en reconocer adecuadamente: generales extraordinarios. Robert E. Lee es quizás el nombre más conocido de toda la guerra. Un hombre que rechazó personalmente el comando del ejército de la Unión, ofrecido por el propio general Winfield Scott, porque no pudo traicionar a su estado natal, Virginia. Lee escribió en una carta a su hermana que consideraba la secesión un error político desastroso, pero que tampoco podía levantar su espada contra su tierra, su familia, su hogar. Esa contradicción lo define como pocas cosas, y luego comandó al ejército confederado con una precisión táctica y una audacia calculada
que dejaba a sus oponentes desorientados batalla tras batalla. Thomas Stonewall Jackson, su mano derecha y quizás el comandante más temido del teatro oriental de la guerra, era un hombre de una intensidad casi sobrenatural, profesor universitario antes de la guerra, profundamente religioso, excéntrico en sus hábitos, hasta el punto de que sus propios soldados contaban historias sobre él con una mezcla de admiración y perplejidad. Marchaba a sus tropas tan rápido y tan lejos, cubriendo distancias que los manuales militares de la época consideraban imposibles, que los soldados federales llegaron a bromear sombríamente con que Jackson se multiplicaba, porque aparecía simultáneamente en lugares donde era físicamente imposible que estuviera al mismo tiempo. Murió en mayo de 1863, por fuego accidental de sus propias tropas en la oscuridad de Chancellorsville, justo después de una de sus victorias más brillantes. Lee dijo al recibir la noticia que había perdido su brazo derecho. No lo decía en sentido figurado, pero el norte tenía algo que el sur nunca pudo compensar completamente, sin importar cuántos genios militares tuviera: recursos. El norte producía el 92% del hierro del país, el 97% de sus armas de fuego, y tenía más del doble de kilómetros de ferrocarril que la Confederación. Su población era casi el doble. Podía reemplazar sus bajas con nuevos reclutas de una forma que el sur, con una reserva humana mucho más pequeña, simplemente no podía igualar. Eso, en una guerra que iba a durar años, era una ventaja que ninguna genialidad táctica podía sostener indefinidamente. La matemática de la guerra es brutal y no negocia con la valentía. El año 1862 fue el más oscuro en términos de escala y de shock psicológico colectivo. Las batallas se sucedían con una ferocidad que nadie había anticipado. Shiloh, en abril, dejó más de 23,000 bajas en 2 días. 2 días. Los médicos militares trabajaban sin parar durante jornadas de 48 horas continuas. Los testimonios de los cirujanos de campo de Shiloh describen pilas de extremidades amputadas afuera de las carpas médicas que alcanzaban la altura de la cadera de un hombre adulto. No te lo cuento para impresionarte, te lo cuento porque necesitas entender con qué tipo de realidad se estaba enfrentando esa generación de estadounidenses que apenas unos meses antes había creído que esto iba a ser rápido y limpio. Antietam, en septiembre de ese mismo año, fue el día más sangriento en toda la historia militar de Estados Unidos. 23,000 bajas en un solo día. Un solo día de combate en los campos de Maryland dejó más muertos y heridos que todos los estadounidenses caídos en la Guerra de Independencia combinada. El fotógrafo Alexander Gardner llegó días después y documentó los cadáveres, aún sin enterrar, en el campo de batalla. Cuando esas fotografías se exhibieron en Nueva York, la gente hacía fila en la calle para entrar a verlas. Era la primera vez que los civiles del norte veían con sus propios ojos, en imágenes reales y no en ilustraciones idealizadas, lo que su guerra realmente estaba produciendo. Y en ese contexto de devastación sin precedente, Lincoln tomó la decisión que cambiaría no solo la guerra, sino la historia del país para siempre. El 1 de enero de 1863, firmó la Proclamación de Emancipación. Con ese documento, declaró libres a todos los esclavos en los estados que estaban en rebelión contra la Unión. Hay que ser precisos aquí, porque esto importa. Lincoln no tenía autoridad legal directa sobre los estados confederados, así que la proclamación no liberó a nadie de forma inmediata ni automática. Los esclavos en los estados fronterizos que seguían en la Unión, como Kentucky y Missouri,
no quedaron incluidos. Fue una medida diseñada con cuidado político y constitucional, pero lo que sí hizo fue transformar de forma irreversible el significado moral de la guerra. Ya no era solo un conflicto para preservar la unión política, era una guerra para terminar con la esclavitud, y eso cambió todo lo demás. Miles de hombres afroamericanos, que hasta ese momento no podían servir en el ejército de la Unión, comenzaron a alistarse en masa. Para el final de la guerra, más de 180,000 soldados negros habían combatido bajo la bandera federal, organizados en unidades como el famoso 54º Regimiento de Infantería de Massachusetts. Muchos de ellos peleaban sabiendo perfectamente que si los capturaban los confederados, el gobierno de Richmond había ordenado no tratarlos como prisioneros de guerra, sino regresarlos a la esclavitud o ejecutarlos en el campo. Pelearon de todas formas. Con eso te digo todo lo que necesitas saber sobre qué tan en serio tomaban lo que estaba en juego. Julio de 1863. Gettysburg, Pensilvania. 3 días que decidieron el curso de la guerra de una forma que ninguno de los 250,000 hombres que participaron pudo haber anticipado completamente. Lee había llevado a su ejército confederado al norte en una apuesta monumental. Si lograba ganar en suelo del norte, podría forzar una negociación de paz y el reconocimiento internacional de la Confederación por parte de Gran Bretaña y Francia. El ejército de la Unión, ahora comandado por George Meade, un general que llevaba apenas 3 días en el cargo cuando comenzó la batalla, lo esperaba en una pequeña ciudad de Pensilvania que ninguno de los dos bandos había elegido deliberadamente como campo de batalla. Se encontraron casi por accidente, y el choque fue de una magnitud que hizo temblar la tierra en kilómetros a la redonda. El primer día fue favorable a los confederados. El segundo día estuvo en el filo de la navaja, con combates en lugares cuyos nombres quedaron grabados en la memoria colectiva americana. Little Round Top, el huerto de melocotones, el campo de trigo. El tercer día, Lee ordenó lo que la historia conoce como la carga de Pickett. Casi 12,000 soldados confederados, formados en líneas perfectas, atravesaron casi 1,5 kilómetros de campo abierto, bajo fuego de artillería e infantería federal, hacia posiciones bien defendidas en Cemetery Ridge. Fue una de las decisiones más audaces, más desesperadas y más trágicas de toda la guerra. Muchos de los propios generales confederados le advirtieron a Lee que era imposible. Lee confió en sus hombres de una forma que rozaba la fe religiosa. En menos de 1 hora, más de la mitad de esos 12,000 hombres habían caído. Los que lograron llegar al muro de piedra que marcaba las líneas de la Unión fueron rechazados en combate a distancia tan corta que los hombres podían verse la cara. El general Louis Armistead, uno de los comandantes de la carga, cruzó el muro con el sombrero en la punta de la espada y cayó herido a metros de los cañones que intentaba capturar. Murió 2 días después. Lee esperó al día siguiente un contraataque que nunca llegó, y luego ordenó la retirada bajo la lluvia, su ejército diezmado, su invencibilidad destrozada para siempre. Nunca volvería a pisar suelo del norte. Ese mismo 4 de julio, mientras Lee iniciaba su retirada desde Pensilvania, a 1,500 kilómetros al sur, la ciudad de Vicksburg, Mississippi, caía en manos de la Unión después de un sitio de 47 días en el que los ciudadanos atrapados dentro habían llegado a vivir en cuevas excavadas en las laderas de las colinas para escapar del bombardeo constante. Con Vicksburg, el general Ulysses Grant le entregó a Lincoln el control total del río Mississippi, partiendo a la Confederación en 2 mitades
que ya no podían comunicarse ni abastecerse mutuamente de forma efectiva. En 48 horas, la guerra giró de forma que ya no tenía vuelta atrás, pero no terminó. Eso es lo que te tiene que quedar grabado. Todavía faltaban casi 2 años de una guerra que seguía siendo brutal, cotidiana, implacable. El sur sabía que matemáticamente era difícil ganar en el campo de batalla, pero apostaba a algo diferente y calculado. Apostaba al agotamiento político del norte. Si lograban que los ciudadanos del norte se hartaran lo suficiente de las bajas, de los impuestos de guerra, del reclutamiento forzado, quizás en las elecciones de 1864 elegirían a alguien distinto a Lincoln. Alguien dispuesto a negociar, alguien dispuesto a dejar que el sur se fuera en paz. Lincoln, en el verano de ese año, estaba convencido de que iba a perder la reelección. Lo escribió en un memorando sellado que le pidió a su gabinete que firmara sin abrirlo, guardando para la posteridad su propio pronóstico de derrota. El candidato demócrata, el general George McClellan, antiguo comandante del Ejército de la Unión al que Lincoln había destituido por exceso de cautela, prometía buscar la paz. Y las encuestas de la época le daban ventaja. La situación era tan delicada que hasta el propio Lincoln lo anticipaba con una honestidad que habla de él mejor que cualquier monumento. Pero entonces ocurrió algo que nadie esperaba en el momento exacto en que se necesitaba. El general William Tecumseh Sherman capturó Atlanta en septiembre de 1864, una ciudad que era el corazón industrial y ferroviario de la Confederación, un símbolo de resistencia sureña que se había creído inexpugnable. Su caída cambió el estado de ánimo del norte de forma tan dramática y tan rápida que Lincoln ganó la reelección con una mayoría aplastante. El norte decidió que quería terminar la guerra ganándola, no negociando una rendición que hubiera dejado todo sin resolver. Lo que Sherman hizo después es una de las páginas más controversiales y más estudiadas de toda la guerra. Su marcha al mar, una campaña de 350 kilómetros desde Atlanta hasta Savannah, en la costa de Georgia, fue una operación de destrucción sistemática diseñada con un propósito muy concreto: quebrar la voluntad civil de la Confederación, destruyendo su capacidad de sostener la guerra. Su ejército de 60,000 hombres avanzó en una franja de destrucción de 60 kilómetros de ancho, desmantelando ferrocarriles, quemando depósitos de provisiones, confiscando ganado y cultivos. Sherman lo dijo explícitamente y sin rodeos: la guerra tiene que hacerse sentir en los hogares de la gente para que entiendan que seguir resistiendo tiene un costo real e inmediato. Sus críticos lo acusaron de brutalidad innecesaria. Sus defensores argumentaron que acortó la guerra por meses y salvó más vidas de las que costó. El debate historiográfico sobre esa cuestión todavía no está cerrado del todo. El 9 de abril de 1865, en una sala pequeña y modestamente amueblada de la casa de Wilmer McLean en Appomattox Court House, Virginia, Robert A. Lee se sentó frente a Ulysses Grant y firmó la rendición del ejército de Virginia del Norte. Los términos fueron sorprendentemente generosos, un reflejo directo de la voluntad de Lincoln de no humillar al sur en la derrota. Los oficiales confederados pudieron conservar sus espadas. Los soldados que tenían caballos pudieron llevárselos a casa porque, como dijo Grant, iban a necesitarlos para la siembra de primavera. No hubo desfiles de prisioneros, no hubo ejecuciones de líderes rebeldes, solo el final silencioso, casi íntimo, de 4 años de algo que ninguna palabra puede describir del todo con exactitud.
Los soldados de la Unión comenzaron a vitorear cuando se corrió la voz de la rendición. Grant los mandó callar de inmediato. Dijo que los confederados eran ahora sus compatriotas otra vez y que no correspondía celebrar sobre ellos. Ese gesto pequeño, casi olvidado, dice más sobre cómo se quería construir la paz que muchos discursos. Lincoln no vivió para ver la reconstrucción que tanto había planeado y en la que tanto había pensado. 5 días después de la rendición de Lee, mientras asistía a una función en el Teatro Ford de Washington, fue alcanzado por un disparo en la cabeza por John Wilkes Booth, un actor fanático de la causa confederada que había organizado un complot para eliminar simultáneamente al vicepresidente y al secretario de Estado en esa misma noche. Solo el ataque contra Lincoln tuvo éxito completo. Murió al día siguiente, el 15 de abril de 1865, a las 7:22 de la mañana. El secretario de guerra Edwin Stanton, parado junto a la cama donde Lincoln exhaló su último aliento, dijo en voz baja algo que quedó registrado por varios testigos presentes. Ahora pertenece a los siglos. El hombre que había sostenido al país en sus manos durante los 4 años más oscuros de su historia, no vio el amanecer de lo que venía después. La guerra dejó entre 600,000 y 750,000 personas muertas, según las estimaciones más recientes. El historiador Hutto David Hacker publicó en 2011 un análisis demográfico exhaustivo que revisó las cifras hacia arriba de forma significativa respecto a los cálculos tradicionales, utilizando datos de los censos de la época para medir el exceso de mortalidad masculina en el período. Ese número revisado supera a todos los estadounidenses caídos en la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, Corea y Vietnam sumados. Ese número no es una estadística abstracta, es una generación entera que desapareció de los registros, de las familias, de los pueblos que quedaron llenos de mujeres viudas y niños sin padre en ambos lados de la línea Mason-Dixon. Y sin embargo, el fin de la guerra no resolvió todo. No podía. La esclavitud fue abolida formalmente con la 13ª enmienda en diciembre de 1865. Pero los años de reconstrucción que siguieron fueron un campo de batalla político tan feroz y tan determinante como cualquier cosa que hubiera ocurrido en los 4 años anteriores. Las legislaturas sureñas aprobaron los llamados Códigos Negros casi de inmediato, leyes diseñadas para reconstruir las condiciones de la esclavitud bajo un nombre distinto. El Ku Klux Klan fue fundado en 1865 por veteranos confederados. Las leyes de segregación racial, conocidas como las leyes Jim Crow, dominaron el sur por casi un siglo más. La guerra terminó. La lucha siguió durante generaciones. Lo que me parece más impresionante de todo esto, y quizás lo más perturbador cuando te quedas pensando en ello, es que una nación que se había construido entonando los ideales de libertad e igualdad, tardó casi 100 años más en comenzar a aplicarlos de forma real y con respaldo legal efectivo. El movimiento por los derechos civiles de los años 50 y 60 fue, en muchos sentidos, la batalla que la guerra civil no pudo terminar. Martin Luther King lo entendía perfectamente. Sus discursos están llenos de referencias directas a Lincoln, a la proclamación de emancipación, a la deuda pendiente de una promesa que el país había firmado, pero no había cumplido. La Guerra Civil Americana no fue el final de nada. Fue el inicio violento y traumático de una conversación sobre quiénes somos y qué significa pertenecer a esta nación. Una conversación que Estados Unidos todavía está teniendo hoy, en sus calles, en sus tribunales, en sus urnas,
a más de 160 años de distancia. Y si algo nos enseña esta historia con una claridad que no admite duda, es que las grandes fracturas de una sociedad no aparecen de la nada. Se construyen lentamente, con décadas de injusticias ignoradas, de tensiones que se posponen porque nadie quiere pagar el costo político de enfrentarlas, de conflictos que se heredan de generación en generación sin resolverse. Y cuando finalmente explotan, lo hacen de una forma que nadie que estuvo ahí antes del primer disparo pudo haber imaginado completamente. La guerra que dividió a Estados Unidos en dos no empezó en Fuerte Sumter. Empezó mucho antes, en cada plantación, en cada sala del Congreso, donde se prefirió el compromiso cómodo a la decisión valiente, en cada vez que alguien eligió el silencio frente a algo que sabía que estaba mal. Y termina, quizás, en un lugar al que todavía no hemos llegado del todo. La pregunta que te dejo es esta: ¿cuántas de las fracturas que vivimos hoy estamos también postergando, esperando que alguien más las resuelva, sin ver que cada vez que lo hacemos, la caldera sube un grado más?